Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana de la Gracia de Polanco, Sabiduría en la Pandemia, donde encontrarán reflexiones útiles para sus vidas por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Esperamos que les sea de bendición. Muy buenas noches. Vamos a seguir con nuestra reflexión y nuestra meditación diaria de sabiduría en la pandemia. Y hoy vamos a estudiar Eclesiastés 1:17. Eclesiastés 1:17. Vea lo que dice la palabra de Dios aquí. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Y aquí vamos a estudiar evitando dos cosas y su resultado en medio de la pandemia. Evitando dos cosas y su resultado en medio de la pandemia. Recordemos que Salomón está explicando que la sabiduría como un fin es un sinsentido en la vida, que es vanidad de vanidades, como dice el versículo 2. Y lo está diciendo desde el versículo 16 que estudiamos ayer. Y ahora en el versículo 17 tiene la intención, escuche esto, de mostrar a su audiencia que es inútil usar la sabiduría como un fin para encontrarle sentido a la vida en dos áreas, y el resultado de estas es de todos modos una búsqueda inútil. Entonces hoy vamos a ver que Salomón nos enseña que es inútil buscar el sentido a la vida en dos áreas y sobre todo por el resultado de esta búsqueda en estas dos áreas. Así que en el primer párrafo del versículo 17 nos dice la primera área donde él buscó sentido de la vida. Vea conmigo el primer párrafo del versículo 17. Salomón dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Otra traducción dice, así que me dispuse a aprender de todo. Salomón entonces aplicó, consagró, concentró todo su ser, ahí dice su corazón, para aprender de todo. Decíamos ayer que Salomón se hizo un erudito en todas las áreas y no había nadie como él. Pero no solamente quiso buscar el sentido de la vida en la sabiduría de todo lo que se encuentra debajo del sol, sino también vemos que quiso buscar la sabiduría en una segunda área. Y él dice en dónde la buscó. Vea el segundo párrafo del versículo 17. Y también a entender las locuras y los desvaríos. Entonces Salomón, después de sentir que había dominado las actividades intelectuales, decidió que ahora iba también a tratar de entender la necedad, es decir, la búsqueda del placer. Y esta frase anticipa lo que vamos a estudiar en el capítulo 2, versículos 1 al 11, donde se describe la búsqueda del placer físico. Pero aquí es como una pequeña introducción que quiere decir que Salomón examinó la idea de la vida del placer desde un punto de vista filosófico. La palabra locura y desvarío es una extravagancia vanidosa e imprudencia. Salomón entonces se hizo como un psicólogo, un psiquiatra, escuche, de las reacciones, actitudes y conductas más absurdas del ser humano. Y también estudió eso. Ambas cosas, sabiduría y necedad, él las nombra en Eclesiastés 7:25. Y dice lo siguiente, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Por último, Salomón nos dice cuál fue el resultado de la búsqueda del sentido de la vida en estas dos áreas, en la sabiduría y en la necedad. Y vea lo que él contesta, la última frase del versículo 17. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Si usted nota, esta última parte comienza con la palabra conocí. En la primera frase, él dice, y dediqué mi corazón a entender. Y después dice en la segunda frase, y también a entender la locura y los desvaríos. Entonces en nuestro texto hay 3 veces se repite la palabra conocer, entender, en un sentido cognitivo. Salomón utilizó todos sus recursos intelectuales para entender la sabiduría y la necedad, pero aquí entendió algo sorprendente.
que aún esto era aflicción de espíritu. Ahora viene una pregunta, ¿qué motivaba a Salomón a esta búsqueda? El sentido de la vida, ese vacío que siempre tuvo, que ni una ni otra cosa, en ninguna otra cosa lo encontraba. Porque recuerde que aflicción de espíritu significa literalmente correr tras el viento. Esto es algo absurdo, ridículo, vano, doloroso, penoso. Y entonces Salomón en este versículo nos está diciendo que ni en la sabiduría ni en la necedad encontró el sentido de la vida, sino al contrario, aflicción de espíritu, vano, penoso, como correr tras el viento sin dirección alguna. Esa fue la búsqueda de este hombre, el hombre más sabio sobre la tierra. Nosotros, hermanos, también debemos aprender de esta gran lección que nos da Salomón en nuestra propia búsqueda del sentido de la vida que todos tenemos, porque vimos versículos atrás que Dios puso en todos los hombres buscar el sentido de la vida a causa del pecado. Tenemos la misma tendencia igual en estos momentos de pandemia. Algunos, por ejemplo, siguen luchando desde su encierro en un laboratorio, en un congreso, en un salón, en un hogar, encontrarle sentido a esta pandemia. Y otros están luchando por encontrarle sentido a la conducta, a la reacción de los seres humanos en esta pandemia. Los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras, los religiosos, etcétera, e incluso muchos cristianos están buscando en la sabiduría y en la necedad y están tratando de encontrarle sentido a esta pandemia. Y entonces se convierten en eruditos para entender todo lo que está pasando, no solo con lo que causa la pandemia, sino tratan de ser eruditos en todo lo que acontece en la pandemia. Y otros tratan de entender la conducta necia en muchos sentidos de la humanidad. Y opinamos y actuamos de acuerdo a lo que nos dicen. Pero aquí Salomón, o mejor dicho, Dios a través de Salomón, dice que esto es absurdo. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa, hijo mío. Santiago 3:5-17 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Decida hoy, esta noche, irse a dormir reflexionando, leyendo en la sabiduría que produce estos frutos. De lo contrario, usted tendrá el resultado de los frutos de la sabiduría de este mundo. Las noticias que lo llevan de aquí para allá. Incluso las fake news, los memes, las tonterías de las conductas de los humanos en esta pandemia. Pero hoy Dios le dice que busque la sabiduría, que le va a traer buenos frutos y que no tiene incertidumbre ni hipocresía. Busque esta sabiduría. Buenas noches. Para mayores informes acerca de nuestro ministerio, síganos en YouTube o Facebook como Iglesia Cristiana de la Gracia de Polanco. Gracias y hasta la próxima.